Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les interesa muchísimo, un tema que ha estado dando vueltas en los medios y en las redes sociales durante mucho tiempo. Vamos a hablar de Kerem Bürsin, Andersel y esa supuesta verdad que él ha revelado y que, según dicen, está relacionada con un estrés que ella ha experimentado. Sí, ya sé que es un título un poco impactante, pero prometo que vamos a explorar todo esto con respeto, con información y, sobre todo, intentando entender qué hay detrás de toda esta historia. Antes de que empecemos, quiero recordarles a todos que si les gusta el contenido que hago, si les entretiene, si les informa o si simplemente disfrutan pasando un rato conmigo, por favor, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Así no se perderán ninguno de mis vídeos y me ayudarán muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Gracias de antemano por su apoyo. Ahora sí, vamos a lo que nos compete. Kerem Bürsin y Andersel, dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del entretenimiento turco y, por supuesto, a nivel internacional. Su romance, que floreció durante la grabación de la exitosísima serie Sen Kalkam, Love is in the Air, cautivó a millones de personas en todo el mundo. La química que desprendían en pantalla era innegable y se tradujo en una relación real que hizo soñar a muchos fans. La noticia de su noviazgo fue recibida con alegría y entusiasmo, convirtiéndolos en una de las parejas más queridas y admiradas del momento. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, la presión mediática, las expectativas del público y quizás las propias dinámicas de la relación hicieron mella en la pareja. A principios de 2022, la noticia de su ruptura sacudió a sus seguidores, dejando a muchos con el corazón roto. Desde entonces ambos actores han seguido caminos separados, enfocándose en sus respectivas carreras y tratando de mantener su vida personal alejada del escrutinio público. Ahora, volviendo al tema que nos trae hoy aquí, la supuesta revelación de Kerem Bürsin y el estrés que Andersel habría experimentado. ¿Qué hay de cierto en todo esto? Bueno, la verdad es que, como suele ocurrir con este tipo de noticias, la información es confusa y a menudo contradictoria. Es importante tener en cuenta que gran parte de lo que se dice se basa en rumores, especulaciones y filtraciones no confirmadas. En los últimos meses han circulado varias versiones sobre las razones detrás de la ruptura de Kerem y Ande. Algunas fuentes apuntan a la incompatibilidad de sus agendas profesionales, otras a la presión constante de los medios y los fans, y otras incluso a diferencias personales irreconciliables. Lo cierto es que ninguno de los dos actores ha hablado abiertamente sobre el tema, lo que ha dado pie a todo tipo de conjeturas. Y es aquí donde el terreno se vuelve pantanoso, donde la realidad se diluye entre los deseos de los fans, las estrategias de marketing y, a veces, las agendas ocultas de ciertos medios de comunicación. La falta de una declaración oficial por parte de Kerem o Ande, lejos de calmar las aguas, ha alimentado la especulación y ha permitido que rumores sin fundamento se propaguen como la pólvora. En cuanto a la supuesta revelación de Kerem Bürsin, se dice que en una entrevista reciente, el actor habría insinuado que Andersel experimentó un gran estrés durante su relación debido a la presión mediática y al constante acoso de los paparazzi. Según estas fuentes, Kerem habría expresado su preocupación por el bienestar de Ande y su deseo de protegerla de todo este ruido. Esta supuesta entrevista, que ha sido objeto de debate en foros y redes sociales, no ha sido identificada con certeza. Algunos afirman que se trata de una conversación informal con un periodista, mientras que otros la catalogan como una invención completa. La ambigüedad de la situación solo contribuye a la confusión general. Sin embargo, es importante recalcar que esta información no ha sido confirmada oficialmente por el propio Kerem Bürsin. Es posible que sus palabras hayan sido sacadas de contexto, malinterpretadas o simplemente inventadas por los medios de comunicación. En el mundo del espectáculo, es muy común que se manipulen las declaraciones de los famosos para generar titulares llamativos y atraer la atención del público. Esta práctica, lamentablemente común, puede tener consecuencias devastadoras para la imagen y la reputación de los artistas, así como para su salud mental. En el caso de Andersel, es innegable que la actriz ha estado sometida a una gran presión mediática desde el inicio de su carrera. Su belleza, su talento y su éxito profesional la han convertido en blanco de todo tipo de comentarios, tanto positivos como negativos. Además, su relación con Kerem Bürsin la catapultó aún más a la fama, exponiéndola a un nivel de escrutinio aún mayor.
La intensidad de la fama con sus flashes, sus rumores y sus expectativas puede ser asfixiante, especialmente para alguien que, como Ande, ha construido una carrera sólida desde una edad relativamente temprana. Es comprensible que toda esta presión haya podido afectar a Ander Zell. Ser constantemente juzgada, criticada y observada no es fácil para nadie, y menos aún cuando se trata de una figura pública. El estrés, la ansiedad y la depresión son problemas de salud mental que afectan a muchas personas, independientemente de su profesión o estatus social. La romantización de la fama a menudo nos impide ver la realidad que se esconde detrás de las sonrisas perfectas y los atuendos glamurosos. La vida de un famoso, aunque pueda parecer envidiable desde fuera, está llena de desafíos y presiones que pueden ser extremadamente difíciles de manejar. Es importante recordar que los famosos son personas como nosotros, con sentimientos, emociones y vulnerabilidades. A menudo tendemos a idealizarlos y a olvidar que también sufren, que también tienen problemas y que también necesitan apoyo. La deshumanización de las celebridades es un fenómeno peligroso que nos lleva a olvidar su humanidad y a tratarlos como objetos de consumo, en lugar de como seres humanos complejos y multidimensionales. En el caso de Ander Zell, es fundamental que se le brinde el espacio y el respeto que se merece. Si realmente ha experimentado estrés o cualquier otro problema de salud mental, es importante que se le permita buscar ayuda profesional y recuperarse en paz. El acoso mediático y las críticas destructivas no ayudan en absoluto a superar este tipo de situaciones, sino que, por el contrario, las empeoran. El silencio y la privacidad son a menudo las mejores medicinas para aquellos que luchan con problemas de salud mental, y es nuestra responsabilidad colectiva respetar su necesidad de espacio y tranquilidad. Volviendo a Kerem Bürsin, es importante reconocer que el actor siempre ha mostrado un gran respeto y admiración por Ander Zell. Durante su relación, la defendió públicamente de las críticas y la apoyó en sus proyectos profesionales. Incluso después de su ruptura ha evitado hablar negativamente de ella y ha mantenido una actitud discreta y respetuosa. Esta actitud, que podría interpretarse como profesionalismo o madurez, también podría ser vista como un signo de cariño y respeto duraderos. En un mundo donde las rupturas suelen ser públicas y cargadas de resentimiento, la discreción de Kerem Bürsin es digna de elogio. Si realmente Kerem Bürsin ha expresado su preocupación por el bienestar de Ander Zell, es un gesto que merece ser valorado. Demuestra que, a pesar de que su relación haya terminado, sigue preocupándose por ella y que le desea lo mejor. Este tipo de gestos, que a menudo pasan desapercibidos en medio del torbellino mediático, son los que realmente definen el carácter de una persona. La capacidad de mantener el respeto y el cariño hacia alguien con quien se ha compartido una relación, incluso después de la ruptura, es un signo de madurez emocional y de un profundo respeto por el otro. En definitiva, la historia de Kerem Bürsin y Ander Zell es un claro ejemplo de cómo la fama y la presión mediática pueden afectar a las relaciones y a la salud mental de las personas. Es importante ser conscientes de esto y tratar a los famosos con respeto y empatía. Su historia, como la de tantas otras parejas famosas, nos recuerda que detrás de las luces y el glamour se esconden seres humanos reales, con sus propias luchas y vulnerabilidades. Es fundamental recordar que detrás de cada figura pública hay una persona con sentimientos y emociones. Antes de juzgar, criticar o especular, es importante ponerse en su lugar y pensar en cómo nos sentiríamos nosotros si estuviéramos en su situación. La práctica de la empatía nos permite conectar con la humanidad de los demás, incluso con aquellos que parecen vivir en un mundo diferente al nuestro. La empatía y el respeto son valores fundamentales que debemos practicar en todos los ámbitos de nuestra vida, incluyendo el mundo del espectáculo. Debemos recordar que nuestras palabras y acciones, tanto online como offline, tienen un impacto real en la vida de los demás, y es nuestra responsabilidad asegurarnos de que ese impacto sea positivo. Para finalizar, es importante recalcar que gran parte de la información que hemos compartido hoy se basa en rumores y especulaciones. No podemos confirmar al 100% si la revelación de Kerem Bürsin es real o no, ni si Ander Zell realmente ha experimentado estrés debido a su relación. La incertidumbre que rodea a esta historia nos recuerda la importancia de ser críticos con la información que consumimos y de no dar por sentado que todo lo que leemos o escuchamos es verdad. Lo que sí podemos afirmar es que ambos actores han estado sometidos a una gran presión mediática y que merecen ser tratados con respeto y empatía. Su talento y su trabajo duro los ha convertido en figuras públicas, pero eso no les resta su derecho a la privacidad y al respeto.
En resumen, hemos hablado sobre la supuesta revelación de Kerem Bürsin sobre el estrés que Hande Erçel habría experimentado, hemos analizado el contexto de su relación y la presión mediática a la que han estado sometidos, y hemos reflexionado sobre la importancia de la empatía y el respeto en el mundo del espectáculo. Hemos explorado las posibles razones detrás de su ruptura, las presiones que enfrentan las celebridades y la necesidad de tratarlos con la misma consideración que le daríamos a cualquier otro ser humano. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y entretenido. Me gustaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué piensan ustedes sobre la relación de Kerem Bürsin y Hande Erçel? ¿Creen que la presión mediática afectó a su relación? ¿Qué opinan sobre la supuesta revelación de Kerem Bürsin? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encantaría leerlos y saber qué piensan. Quiero fomentar un debate respetuoso y constructivo, donde podamos compartir nuestras opiniones sin juzgar ni atacar a los demás. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado. No olviden darle like si les ha entretenido, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Y recuerden, sean amables, sean respetuosos y sean felices. Hasta la próxima.